Vamos a continuar. Tenemos, ya trabajamos lo que es el pronombre. Habíamos hablado, ¿verdad? Que el pronombre sustituye al nombre. En algún momento es la función de un determinante y que tenemos que distinguirlo, ¿verdad? También de lo que es un artículo. En su momento dijimos que el pronombre puede estar acentuado y que se va a referir a las personas como tal, mientras que vamos a diferenciarlo de un determinante porque no vamos a señalar a un objeto, ¿verdad? Sino cuando se utiliza esta forma de determinante sería un artículo. Entonces ahí ya cambiamos, ¿verdad? Del uso del mismo con un objeto, una cosa, un animal, a la diferencia, ¿verdad? De una persona como tal. Entonces acá podemos establecerlo de cómo nosotros hemos venido abordando ese tema. Con ello, concluimos el tema del pronombre y avanzamos. También vimos lo que fue el uso de la mayúscula en su momento, de cómo nosotros vamos a establecer cada elemento de forma inicial, después de punto, después de un signo. Vimos en su momento que, pues, la mayúscula, ¿verdad? Se utilizan después de algunos, signos. También vimos ya los signos de puntuación. Hemos mencionado en su momento que los signos son relevantes para poder entender el escrito, la expresión que nosotros podamos dar de un texto. Y que en algunos momentos, dijimos que los textos van a estar, pues formulados de acuerdo o acorde, ¿verdad? A la necesidad que el escritor tenga de poder expresarlos. Para ello, les decía que nosotros también utilizamos en este caso estos signos auxiliares porque nosotros tenemos que hacer pausas necesarias o entonaciones necesarias cuando expresamos de forma oral o verbal. Teníamos entonces, ¿verdad? De primera instancia el punto. Después mencionamos sobre el uso de la coma. Con el punto dijimos que es una pausa que cierra una oración, que cierra un ciclo de un texto, mientras que la coma pues hace breves pausas dentro de un párrafo, dentro de un texto, dentro de una expresión. En su momento nosotros rápidamente reconocemos la coma cuando vamos a mencionar varios elementos que comprendan a una misma especie. Hablamos de punto y coma y dijimos que este hace relevancia dentro de un texto o un párrafo y luego hace la separación de dos o más oraciones que tengan distintos significados o que tengan distintas expresiones en relación a un tema. Para continuar, vamos a ver hoy en día lo que corresponde a los puntos suspensivos. Y como en este caso podemos ver acá en pantalla que los puntos suspensivos se van a estructurar de 3 puntos y se llaman suspensivos porque en un momento nos dejan esa pausa, ¿verdad? Esa pendiente, esa suspensión que se da de un fragmento. Pausa larga que nos deja, como su nombre dice, en suspenso, ¿verdad? Es decir, en una breve pausa que vamos a establecer en la palabra. Acá dice se coloca al final de enumeraciones incompletas. ¿Y qué significa las enumeraciones incompletas? Que cuando nosotros colocamos esos puntos suspensivos significa una continuidad que no la estamos estableciendo, más sin embargo sabemos que existe. Yo puedo escribir en numerales, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y yo coloco los puntos suspensivos. Y ahí automáticamente significa que vamos a continuar, ¿verdad? Y me quedé en el 6 y hasta donde terminen los números. Ahí continuamos. Dice, allí se venden libros, carpetas, lápices, crayones. Y si nosotros prestamos atención a lo que me está indicando, dice libros, carpetas, lápices, crayones y continúa. Hay puntos suspensivos. De ello significa entonces que
van a haber más elementos. Y si prestamos atención a los elementos que están vendiendo, nos da la idea que es una librería, una papelería, porque dice hay libros, carpetas, lápices, crayones. Y entonces yo podría continuar citando, ¿verdad? Lapiceros, marcadores, hojas, folders, cuadernos, y ya yo continúo, ¿verdad? Porque se me está dando a entender que los elementos que continúan tienen relación a a un elemento escolar. ¿Y dónde encontramos nosotros eso? Regularmente en una librería. Entonces ahí me está dando a mí la pauta que pueden haber diversidad de elementos. ¿Para qué? Para el uso escolar. Entonces, si alguien me preguntara, ay, ¿y eso dónde es? ¿Verdad? O sea, automáticamente yo reconocería que es una librería. No es que si yo reconozca o no que de qué estoy hablando en relación a donde lo venden, sino los elementos de los cuales comprende, ¿verdad? El texto que me está sugiriendo en este caso. Tenemos también, ¿verdad? Dice, indican la idea se ha dejado incompleta o en suspenso. Y era lo que les decía al inicio, ¿verdad? O sea, está incompleto, pero más sin embargo sabemos que existe una continuidad. Dice, era linda la chica, pero sea, había un defecto, había algo que no complementaba, ¿verdad?, a la persona, porque dice, era linda la chica, pero, y ese pero ya lo deja, ¿verdad?, así. Hay otros elementos, hay cuestiones, ¿verdad?, que no favorecen, no me gustaron, no me parecieron. Entonces ahí deja en suspenso, deja incompleta la, la oración o la expresión. Cuando algo, por ejemplo, para darnos idea, cuando algo no nos gusta, pero no queremos quedar mal, ¿verdad? Con la persona. Está uno así, ah, sí, está muy bonito, ¿verdad? Seguro que, y uno se queda sin ese suspenso de cómo le digo, ¿verdad? Que no mucho me pareció. Entonces ahí es cuando nosotros entablamos esa breve pausa, aunque la estemos expresando de forma oral. De forma escrita, pues claro está, ¿verdad? Ya acá lo estamos mencionando como tal. Tenemos el otro elemento, dice, cuando se deja un refrán o una expresión a medias, con el fin de que el lector pueda reconstruirla. Óigase muy bien, aquí ya tengo otro uso, porque aquí lo que me está permitiendo es que el lector pueda reconstruirla o en algún momento pueda interpretar, ¿verdad?, lo que se está diciendo. Dice, quien a buen árbol se arrima, ¿verdad? Y a veces cuando estamos en esas expresiones, pues dejamos, ¿verdad? El, el refrán a medias para que la persona lo complete, lo reconstruya, en un momento determinado interprete, ¿verdad? La expresión. A veces decimos eh, muchos refranes o muchas expresiones, ¿verdad? Estamos en alguna conversación y dice, ay, es que yo no quería ir, ¿verdad? Pero no sé por qué hice eso. Entonces a veces le dice uno, ¿verdad? Es que entre el que anda entre la miel y ya nosotros completamos, ¿verdad? A algo se le pega. Entonces ya sabemos, en este caso, que son expresiones que se tienen y que esperamos que la otra persona interprete, complete y asimile, ¿verdad? De qué se está hablando como tal. Entonces acá claramente nos está indicando que los puntos como tal son pausas, son complementos que vamos a tener que desarrollar, son interpretaciones y que en algún momento generan un suspenso. ¿Para qué? Para que la persona, ya sea el lector o la persona con la cual estamos hablando, ¿verdad?, tenga la interpretación del mismo. Eso es en cuanto a los puntos suspensivos. Luego tenemos las comillas. Y las comillas, pues definitivamente, ¿verdad? Son elementos que nosotros siempre hemos visto en títulos
porque hacen ese que resalte o que destaque lo que nosotros vamos a mencionar. Para las comillas, tenemos entonces, encierran términos que indican ironía. El asesino actuó como hombre de bien. Y entonces ahí está destacando, ¿verdad? Está encerrando, o dice algo irónico. Cuando nosotros hablamos de la forma irónica, estamos estableciendo, ¿verdad? Que se expresa o se escribe algo que solamente se está diciendo por complemento, pero que no corresponde, ¿verdad? Esa es la ironía. Cuando alguien le dice a usted, ay, es que todo estuvo súper bien, ¿verdad? A sabiendas, o sea, que no fue así. Entonces, ahí es como nosotros encontramos esa ironía, ¿verdad? Una verdad falsa, una verdad a medias. Eso sería en relación a la ironía. Y acá nos dice, el asesino, o sea, si ya sabemos que es un asesino, ¿verdad? O sea, no va a ser un hombre de bien. Entonces dice, actuó como hombre de bien. Ya hizo una forma de destacar, ¿verdad? Algo irónico. En segunda instancia, dice, se utilizan para encerrar apodos o sobrenombres. El pibe, nosotros sabemos mucho de sobrenombres en algunos personajes, ¿verdad? De cómo se resaltan. Pibe, ya sabemos que es una expresión, ¿verdad? De joven, de persona, de este hombre en algún momento determinado, ¿verdad? Que se utiliza, por ejemplo, en Argentina. Y entonces podríamos buscar otros elementos que se asemejen, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que en algún otro idioma vamos a encontrar estos elementos. Le decía, por ejemplo, la vez anterior cuando se dice el chavo, el morro, cuando se dice el chaval, ¿verdad? El patojo, porque en realidad estamos hablando sobre una persona, sobre un ser humano, específicamente puede ser un joven, un adolescente, hombre, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos entablando nosotros para encerrar sobrenombres y en algún momento apodos que puedan tener algunos personajes. Entonces dice, el pibe es un futbolista que calcula cada jugada, en este caso, ¿verdad? A eso se refiere. Tenemos otro uso, encierran citas textuales. Y cuando nosotros hablamos en citas textuales, es algo que va a destacarse sobre la persona, el personaje, sobre la relevancia que tiene el tema. Por eso es de que siempre dije, ¿verdad?, que es un elemento que va a resaltar. Entonces acá dice, Bolívar dijo, la gloria está en ser grande y ser útil. Y esa es una expresión, ¿verdad?, de Simón Bolívar, y que en un momento determinado, cuando uno utiliza este tipo de expresiones, ¿verdad?, como no le pertenecen, uno tiene que encerrarlas. Y por eso dice nuevamente, Bolívar dijo, la gloria está en ser grande y ser útil. Y es algo que se destaca, ¿verdad?, en el ser humano. Otro, el cuarto uso que nos presenta dice en palabras de origen extranjero. Nos invitaron a un show. Antiguamente se utilizaba mucho esta forma de uso en lo que es la comida, porque hay muchas palabras, por ejemplo, que se utilizan, ¿verdad? Como los extranjerismos. Regularmente ya no se destacan algunas en algún momento en un texto porque ya se tienen como una inclusión, ¿verdad? Y es ahí donde les hablaba yo de los préstamos, de los extranjerismos, ¿verdad? Que se tienen porque no hay una palabra que sustituya, en este caso, a este extranjerismo. Entonces, por lo tanto, se utiliza, ¿verdad? Las comillas, aunque siempre les he dicho, por ejemplo, algunos les decía que se acostumbran a escribir, ok, para establecer que todo está bien, cuando muy bien pudiéramos establecer sí, ¿verdad? Entonces no podría yo encerrar ese ok porque existe la palabra para poderla establecer, salvo el caso
que no existiera la palabra. Entonces acá vamos a utilizar esas comillas. Por favor, vamos a prestar atención a este uso, porque algunos, vuelvo a repetir, ¿verdad? Pues lo destacan y lo resaltan cuando sabemos que existe en un momento determinado poder sustituir la palabra de forma correcta. Esto es para las comillas. Luego tenemos el uso de los dos puntos. Y este es otro elemento que no solamente lo utilizamos, les decía, ¿verdad? En una redacción, regularmente siempre la utilizamos cada vez que nosotros hacemos una expresión oral. Para el uso de ella se van a dar cuenta cómo nosotros la empleamos de ambas formas, ¿verdad? En la redacción y en la expresión oral. Van antes de toda enumeración y regularmente cuando nosotros mencionamos una enumeración es porque vamos a citar varios elementos, varias cosas, y acá establece, María trajo carpetas, bolígrafos, lápices y crayones. Y pudiera seguir citando más elementos, ¿verdad? Pero aquí me está diciendo qué es lo que trajo María, me está enumerando, me está mencionando todos los elementos. Y entonces acá establecemos nosotros esa situación de separación, de corte, porque vamos a establecer qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se trajo, qué es lo que nosotros queremos citar o enumerar de alguna situación. Aquí no es solamente para una persona, ¿verdad? Sino estamos, dice, para toda enumeración. Podríamos decir, ¿verdad? En algún momento, instrucciones y dos puntos. A continuación, desarrolle un escrito y ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que nos están dando una relevancia. Entonces voy a citar qué es lo que se va a hacer en cada instrucción. Regularmente les decía, las instrucciones podemos verla en un paso a paso, por ejemplo, de una receta, de poder establecer algún proyecto, un escrito, un trabajo. Y aquí entonces, cuando nosotros vamos a enumerar, pues colocamos dos puntos. Colocamos, acá dice, después del saludo en cartas, querido amigo, dos puntos. Eh, cuando nosotros nos dirigimos a la persona, ¿verdad? Señor, dos puntos. Estimado director, dos puntos, ¿verdad? Respetable alcalde, dos puntos. Y ahí automáticamente, como me voy a dirigir hacia una persona, hago ese corte, ¿verdad? Esa pausa a quien me dirijo. Por lo tanto, después del saludo en cartas, se establecen los dos puntos y ya se desarrolla, ¿verdad? Le escribo estas cortas líneas y etcétera, ya usted da el saludo. Y en este caso, ¿verdad? Esta es una regla general, no vamos a poderla omitir. Siempre que nos vamos a dirigir en un escrito, pues vamos a colocar esos dos puntos. El otro uso de los dos puntos se establece después de las expresiones anunciadoras. Dos puntos. Por ejemplo, lo siguiente, dos puntos, de este modo, dos puntos, así que, dos puntos, ¿verdad? Y aquí es porque nosotros vamos a citar algo que es relevante y que va a ser una explicación acerca de la expresión o el texto o el fragmento, el tema que nosotros estemos hablando. Antes dice de las citas textuales, Bolívar dijo, y nuevamente, ¿verdad? La expresión que se pueda tener de algo. Y acá ya vamos a unir. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos uniendo ya estos signos que hemos observado. Dice, Bolívar dijo dos puntos y coloca las comillas. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y como esa fue la expresión que él dio, cierra las comillas y coloca el punto y aparte. Si regresamos a las anteriores, dice después de expresiones anunciadoras, dos puntos. Por ejemplo, lo siguiente,
de este modo, ¿verdad? Asimismo, y ya colocamos comas. ¿Por qué? Porque estamos citando varios elementos que establece este texto. En el anterior dice, después del saludo en cartas, querido amigo, respetable señor, distinguida directora, ¿verdad? Estimado alcalde, dos puntos. Le escribo estas cortas líneas para, y aquí me está dando a entender a mí, ¿verdad? Que en este caso continúa el texto o la redacción que se está estableciendo y tiene los tres puntos. Ahí estamos utilizando los puntos suspensivos. Vean cómo cada uno tiene una función y que es relevante en nuestro idioma para tener la claridad de lo que se está expresando, ya sea por escrito o en un momento determinado de forma oral como tal. Entonces, habíamos avanzado, puntos suspensivos, comillas, dos puntos, y ahora tenemos el uso del paréntesis. Y el paréntesis, pues son dos elementos, ¿verdad? Curvos, y siempre en este caso, como es un doble signo, vamos a tener que abrir y vamos a tener que cerrar. Les decía la vez anterior, ¿verdad? Recalco mucho, porque a veces cuando escribimos, por ejemplo, en la computadora, en una máquina, en el dispositivo, lo que hacemos es que solo cerramos un signo y yo les he mencionado en varias ocasiones, si voy a cerrar un signo es porque lo tuve que abrir, ¿verdad? Entonces vamos a utilizarlos de forma correcta. En el paréntesis dice, encierran frases o palabras aclaratorias. Cuando nos dice, ¿verdad? Una aclaración es una explicación de lo que nosotros podamos estar hablando. Muchos estudiantes no ejercitan la escritura, pero, ¿quiénes serán esos estudiantes, verdad? Ahí está el paréntesis, especialmente en la primaria. Entonces, ahí tenemos muchos estudiantes, especialmente en la primaria, no ejercitan la escritura. Ahí ya me está aclarando, ¿verdad? ¿Quiénes son ese grupo mayoritario que no ejercita? Acá ya sabemos entonces que me está aclarando o explicando lo que me acaba de expresar. Otro uso para, dice, contener las aclaraciones correspondientes a abreviaturas. En este caso serían lo que nosotros llamamos siglas o acrónimos. En este caso podríamos establecer en un texto, ¿verdad? La ONU ha promulgado nuevas reglas con respecto al coronavirus. Y entonces usted quiere saber qué significa ONU, ¿verdad? Y entonces ahí colocamos entre paréntesis, Organización de las Naciones Unidas. En este caso, sí es importante y relevante que usted guarde esta información, porque a veces hemos visto a personas que redactan ONU, la OMS, la OIT, pero no colocan a qué se debe el nombre. Si usted va a colocar siglas, tiene obligatoriamente que colocar entre paréntesis el nombre completo de esas abreviaturas, de esas siglas, de esos acrónimos como tal. El tercer uso, para encerrar datos o citas bibliográficas. Y esto es otro elemento también que les vuelvo a repetir. Vayan grabándolo, vayan utilizando, vayan memorizando, porque en su momento esta parte de los usos que se tienen, pues se utilizan mucho en la redacción de información que uno investiga. Y siempre tiene que citar el libro, la persona, a quien se está refiriendo, de donde usted extrajo la cita bibliográfica. Y esto le va a servir a usted mucho el próximo año cuando usted desarrolle seminario, porque en este caso siempre vamos a tener que citar estos aspectos que nosotros vayamos a investigar o en su momento si vamos a mencionar algunas siglas.
No es que solamente tenga relevancia en seminario, o sea, tiene relevancia en todo, ¿verdad? La redacción, pero a veces se nos escapan esos aspectos. Entonces dice, para encerrar datos o citas bibliográficas, sé como el agua de manantial que fluye, como la del estanque que permanece quieta. Esta es una frase o una expresión que no tiene, en este caso, un autor, más sin embargo, ¿verdad? Se le coloca anónimo porque no conocemos el nombre, pero no lo dije yo, no lo escribí ni lo redacté yo. Esta frase no me pertenece, por lo tanto, tengo que colocarle su autor. Pero como no conozco el nombre del autor, lo vamos a dejar anónimo. Si yo conociera al autor, entonces yo le escribiría, ¿verdad? Simón Bolívar y hasta puedo escribir el año en que lo dijo y si lo traje de algún libro, entonces coloco también el nombre del libro, ¿verdad? Hasta la página de ser posible del libro donde yo lo extraje. Entonces aquí es importante y relevante que nosotros siempre coloquemos, aquí dijimos una aclaración de lo que estamos hablando, si son siglas, el nombre completo, si acá tenemos, por ejemplo, una referencia bibliográfica, el nombre del autor, el libro, la fecha en que fue emitida el libro, todos los datos que correspondan al libro como tal. Y en algún momento se van a dar cuenta también que el uso del paréntesis se utiliza para colocar fechas importantes. A veces podemos establecer, ¿verdad? Por ejemplo, si yo citara, Simón Bolívar vivió en Venezuela en los años de mil, y yo puedo colocar entre paréntesis, nació de 1820 a 1910, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí automáticamente coloco esta aclaración entre fechas, ¿verdad? Yo puedo estar hablando muchas cosas de él, pero puedo establecer, ¿verdad? La fecha de su nacimiento y muerte como tal. Entonces, para esto nos sirven en un momento determinado paréntesis. Pareciera que fuera un uso irrelevante, pero en realidad, ¿verdad? Cuando nosotros redactamos, pues es necesario que hagamos uso de estos signos auxiliares para que nuestros escritos o nuestras expresiones tengan la claridad necesaria. Es indispensable. Tenemos los signos de interrogación. Estos últimos dos signos que nosotros tenemos, pues en realidad son importantes, pero son tan fáciles, ¿verdad?, de poder establecer su uso. Los signos de interrogación nos generan, ¿verdad?, una información de pregunta, un cuestionamiento que se va a dar. Y sabemos nuevamente que son dos, que en este caso, ¿verdad? Tenemos que habilitar, es decir, abrir uno y cerrar cuando sea necesario. Se colocan preguntas, dice, reales, se busca la respuesta directa en ella. ¿Qué dijo? ¿Verdad? Automáticamente sabemos entonces qué nos están preguntando. En preguntas para hacer reflexionar, si tu mal tiene remedio, ¿por qué te afliges? ¿Verdad? Aquí sabemos automáticamente que siempre vamos a hacer entonación de pregunta, porque para ello sirven los signos de interrogación, ¿verdad? A eso se debe. Luego tenemos los signos de exclamación. Y los signos de exclamación o admiración, porque tiene, ¿verdad? Esos dos nombres, destacan diferentes estados de ánimo. La admiración, la exhortación, el deseo, la meditación, el asombro, ¿verdad? Y ya cuando nosotros decimos, en este caso, estado de ánimo, nosotros sabemos que el estado de ánimo puede ser desde tristeza, euforia, hasta dolor, llanto, melancolía, ¿verdad? Todo lo que exprese un estado de ánimo, vamos a utilizar entonces los signos de exclamación o admiración. Y la exclamación es exclamar, es expresar, ¿verdad? Alguna situación, por eso es el nombre. En la admiración, cuando nos genera, ¿verdad? Un asombro, nos genera un desfase en algún momento del estado de ánimo de la persona que está expresando, que está redactando.
Entonces ahí vamos a tener, ¿verdad? Esa idea clara de cómo nosotros podemos utilizarlo. Dice, si una frase es exclamativa o interrogativa, se colocan los signos al principio y al final. Podemos saber que está exclamando y que aparte está preguntando. Y aquí hace uso, ¿verdad?, de ambos signos en esta parte. Hay un signo de interrogación, pero también está el signo de admiración. No te pago, ¿verdad? Aparte de que está preguntando, le está haciendo, ¿verdad? Esa exclamación directa o fuerte a la persona. Tenemos las diéresis. Y las diéresis hay que tener mucho cuidado con ello, porque recuerde que la diéresis sobre la U, ¿verdad? Ya establece esa pronunciación como tal. Óigase muy bien. En poesía, cuando por razones métricas, es decir, de medida, se disuelve un diptongo, el diptongo, ¿verdad? Sabemos nosotros que es la unión que se tiene entre vocales y se alarga la sílaba. Dice, qué descansada vida la del que huye del, del mundanal ruido, óigase bien, ruido, y ahí, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos haciendo esa entonación. Y cuando nosotros hablamos de los diptongos, pues sabemos que es la unión de dos vocales, ¿verdad? U, I, U, A, y según la necesidad que se tenga. En este caso, es como que fuera una entonación, porque se está haciendo o se está alargando la palabra como tal. Y acá nuevamente les presento, ¿verdad? Los usos. Tenemos entonces signos de admiración o exclamación. Tenemos el uso como tal de la diéresis, de los signos de los puntos suspensivos y me aclara, ¿verdad?, de quién es este pequeño fragmento de Fray Luis de León. Y entonces está encerrado entre paréntesis lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Cómo nosotros lo vamos a utilizar. Cuando la U debe ser pronunciada en sílabas guegui, ¿verdad? Pingüino, oígase muy bien, no va a ser pinguino, ¿verdad? Porque sabemos que la G y la U en algún momento nos pronuncia ge, gui, ¿verdad? Y aquí no se está pronunciando el sonido de la U como tal. Entonces dice que, gui, en este caso sería gue y gui, ¿verdad? Pingüino, paragüero, ¿verdad? Ya automáticamente yo sé que cuando están las diéresis, voy a pronunciar la U como tal. Entonces acá, la U, su representación, ¿verdad? Es ese sonido. Pero donde se distingue un poco más es en esta parte, ¿verdad? En este uso de gui que nosotros conocemos, aquí ya no sería gui, sino sería gue y gui. Muy bien. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema, por favor. No, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, sabemos que vamos a utilizar, que vamos a copiar de nuestros signos, ¿verdad? Lo que son los puntos suspensivos, las comillas, los dos puntos, el paréntesis, los signos de interrogación, de exclamación y las diéresis, por favor, en nuestro cuaderno. Entonces ya vimos, ¿verdad? Lo que es el tema gramatical, que es los pronombres. Ya vimos nuestro tema que corresponde en este caso a la ortografía, los signos auxiliares y vamos a continuar en la próxima clase desarrollando lo que es la caligrafía que corresponde a lo que es la P y también el desarrollo de nuestra lectura como tal. Así que les deseo un feliz y bendecido día. Pueden pasar a su siguiente clase. Gracias, teacher. Feliz día. Gracias igualmente.